Los saludo con mucho gusto. Yo soy Ethel Soriano. Gracias por acompañarme en Bien y Saludable. Hoy tenemos un programa, como siempre, muy interesante para que usted tenga la mejor información de los expertos. Hoy vamos a hablar del sentido común y la adolescencia. Pero antes, déjeme darle la actualización de COVID-19. Autoridades de la Secretaría de Salud informaron que al corte del día de ayer, el número de muertos por coronavirus en México llegó a 178,108 con el registro de 1,047 defunciones más. También reportaron 9,099 casos nuevos, por lo que el acumulado es de 2,022,662 personas que han enfermado por el virus desde que inició la pandemia en nuestro país. Así que, por favor, cheque todas las medidas de seguridad y hágase responsable de su salud y de su familia. Quiero darle la bienvenida, y no saben qué gusto me da tener en estos micrófonos y cámaras al doctor Salomón Pustilnik. Él es neuropsiquiatra y psicoterapeuta infantil y del adolescente. Con este tema, querido Salo, sentido común y adolescencia. ¡Ay! ¿Será? ¡Ay! Y más nosotros, Ethel, que tenemos hijos adolescentes. Sí, así es. Sabemos que a veces adolecen de este sentido común, ¿no? Y yo quisiera empezar como diferenciando que la inteligencia académica, la inteligencia laboral, pues no siempre va de la mano de la inteligencia emocional. Que si yo pudiera resumir en 3 palabritas o en una oración, la inteligencia emocional es esa capacidad de controlar nuestra impulsividad reactiva, ¿no? Que desafortunadamente no van de la mano estas dos inteligencias. Ojalá fueran y seríamos un país, un mundo mucho mejor para todos y mejores padres. Bueno, yo quisiera decir a todas las gentes que nos escuchan que la máxima herencia que le podemos dar a nuestros hijos es el desarrollo de una inteligencia emocional basada en nuestra presencia continua en la vida de nuestros hijos, pero en una forma proactiva, asertiva, propositiva, ya que muchos padres están presentes, pero no en esta forma, y a veces carecen y adolecen más de sentido común que los hijos, ¿no? Yo creo que es una de nuestras funciones fundamentales como padres, ser seductoramente atractivos, ¿no?, para nuestros hijos, para que esa forma atractiva no la busquen allá afuera, ¿no? Y sabemos que en estas épocas actuales del siglo XXI, estas formas de gratificación inmediata que nos da el Internet, todas las aplicaciones de esto, pues nos dan una forma de adicción muy fuerte. Y qué rico sería que nuestros hijos se adiccionaran al sentido común o a nosotros como padres y no tener que adiccionarse de otras cosas allá afuera, ¿no? ¿Y por qué lo digo? Porque la prevalencia de adicciones en la población general, empezando en los adolescentes, es del 12%. Para mí es gravísimo. O sea, de cada 100, 12 niños, 12 adolescentes, 12 adultos van a ser adictos a lo que tú quieras. Alcohol, tabaco, sexo, comida, juego, lo que tú quieras. Y si ese 12% lo vemos en pacientes o niños adolescentes con un trastorno psiquiátrico, pongamos el déficit de atención no tratado, esa adicción, ¿sabes a cuánto sube? Al 76%. No, o sea, bueno. es algo gravísimo. Entonces tenemos poblaciones y gentes que buscan esta gratificación inmediata, ¿no? A través de todas estas situaciones que se llaman de dopamina, ¿no? Sí, dime, Ethel, dime. Yo tengo una duda, Salo. Tú eres un profesional que entiendes y eres psicoterapeuta infantil y del adolescente y tienes toda esa expertise y esa información que, bueno, ojalá todos tuviéramos el conocimiento que tú tienes. Desgraciadamente, como padres, nadie nos enseñó a ser padres y en esta época que es la del adolescente, que adolecen, o sea, me imagino que por eso viene el nombre de adolecen, hay un cúmulo de hormonas, emociones que no saben controlar, no sabemos cómo es la forma adecuada de poderles dar esa inteligencia emocional, porque no nada más se trata de inteligencia en coeficiente intelectual, tienen que, como dices, aprender a regular sus emociones, sus impulsos, de una forma constructiva. Por supuesto, sí. Así es. Entonces, esta presencia de nosotros como padres, que debemos estar encima de nuestros hijos, es para encaminarlos a una vida con sentido común. Y quiero explicar, hablo mucho de sentido común y tú hablas de sentido común. Bueno, ¿qué es esto de sentido común, no?
Ontogenéticamente, o sea, la historia del desarrollo del ser humano, eso es la ontogenia. El sentido común lo podemos dividir de la siguiente manera. Vamos a hacer como una metáfora hablando del abuelito, el papá y el hijo. El abuelito se llama el sentido lógico, el razonamiento lógico, que es causa-efecto. O sea, siempre para que haya un efecto hubo una causa. Y mucha gente, la mayoría de la gente no ve por qué suceden las cosas, no ven la causa. Ya que yo tengo bien desarrollado este sentido lógico, me voy al sentido común, que es esto que vamos a hablar, que es la capacidad del ser humano de ver el impacto de sus palabras y acciones en terceros y cómo le va a caer la respuesta. Ay, a ver, eso está bueno. Déjame Sí, decir. ahí va. Entonces, el sentido, Sí. sí. A ver, es que me llama la atención. O sea, tienes que analizar los chavos, ¿no? Que no tienen esa empatía. Analizan el impacto de mis acciones y de mis palabras hacia el otro. Es también... Y aprender que si yo digo o hago cualquier cosa, lo sabemos, y yo lo hablo con mi hijo todos los días y tú también, va a tener una consecuencia. Entonces, el sentido común, que es lo que quiero que le quede claro a tus teleescuchas o radioescuchas, es que el sentido común es ver el impacto de mis palabras y acciones como adolescente, como adulto, sobre terceros y cómo esto va a tener una consecuencia. Dos, el sentido común me ayuda a ver la responsabilidad que tengo yo en lo que digo y en lo que hago y no echarle la culpa a mi papá o a mi mamá o a nadie. Que ese es El un tema. sentido común, el Sí. sentido común me va a ayudar a aprender de la experiencia y no caerme con la misma piedra. ¿Y cuánta gente se cae una y otra vez con la misma Es el piedra? Y el aprendizaje. sentido, y el sentido común es lo que tú dijiste, tener empatía. Es Sí. que es el aprendizaje que deben de tener con las reacciones y con las consecuencias de lo que digo y hago. Queridos Salo, amigos, voy a una pausa y regresamos con más aquí en Bien y Saludable. No se vaya, volvemos. Sexo y pareja. Aprende y diviértete, a solas o en pareja. El envejecimiento trae cambios que afectan la sexualidad. La menopausia y andropausia significan cambios en los niveles hormonales, lo que justifica la disminución del deseo sexual o la frecuencia de las relaciones sexuales. Sin embargo, la mayoría de los padecimientos tienen tratamiento y no deben ser impedimento para disfrutar de una vida sexual satisfactoria. Seguimos aquí en Bien y Saludable y estoy platicando con el doctor Salomón Pustilnik. Él es neuropsiquiatra y psicoterapeuta infantil y del adolescente acerca del sentido común y la adolescencia. Antes de continuar con Salo, quiero comentarles que estamos también a través de Imagen Multicast, canal 162 de Sky, 3.4 de televisión abierta, y nos puedes seguir a través de YouTube en Imagen Multicast o Excelsior TV en vivo. Y vamos siempre contigo. Adelante, Salo, nos estabas comentando. Sí, les estaba platicando, sí, eso. Les dije que el abuelito era el pensamiento lógico, ¿no? Causa-efecto, luego me fui al sentido común, que es esta capacidad de ver el impacto de mis palabras y acciones en terceros y cómo me va a caer la consecuencia, aprender a asumir la responsabilidad de las cosas, tonterías que hago sin echarle la culpa a mi papi ni a mi mami. Sí, porque hay adultos de 40, 50 que le siguen echando la culpa a su papi y a su mami, y qué flojera, y qué flojera. El sentido común me ayuda también a aprender de la experiencia y no caerme con la misma piedra, y el sentido común me ayuda a tener empatía, a ponerme en los zapatos del otro. Luego, el hijo, que ya es el más importante, se llama el pensamiento inferencial abstracto. Estas tres cosas que voy a decir ahorita son la base de la inteligencia emocional. ¿Y qué es el pensamiento inferencial abstracto? ¿Qué es? Cualquier ser humano, adolescente o adulto, ante cualquier problema familiar, social, académico, me viene un chorro de alternativas en la cabeza para la solución de ese problema que tengo bajo mi sentido común que escoger la más viable, la que me va a llevar a mejor fin. Lo malo es que la mayoría de las personas, el 62%, carecen de sentido común y van a escoger la más concreta, la más literal, y te contestan niños, lo mato, o lo estrangulo, o le pego, y tú les dices, sí, sí, es una alternativa, pero dame una más sana, ¿no? Y te contestan, le pego. Entonces dices, bueno, pues pégale y paga las consecuencias. Lo que yo quería decirle a todos los señores y señoras que nos escuchan es que el ser padre o madre es la labor más difícil y complicada de nuestras vidas y es una obligación sin precedentes para crear buenos seres humanos.
funcionales, con gran sentido común y pensamiento inferencial abstracto, o sea, seres con mucha inteligencia emocional. Lo malo es que muchos de nosotros como padres carecemos de sentido común y no podemos dar esa atención que nuestros hijos necesitan, ¿no? ¿Cómo aprenden nuestros hijos las conductas? Me gustaría desarrollarlo. La primera es a través de nuestro modelamiento como padres, el ejemplo. De nuestras con el ejemplo, a través de nuestras conductas y reacciones emocionales, que muchas veces criticamos en nuestros hijos, pero no nos damos cuenta en un espejo que nosotros estamos haciendo lo mismo, ¿no? Y otra es a través de condicionamientos de atención, a través de premios, recompensas o castigos, ¿no? Y yo quisiera decir que la buena o mala conducta de nuestros hijos depende que siga o no siga según la respuesta que yo como padre le dé a la conducta de mi hijo. Eso no me hace responsable que mi hijo tenga tal o cual problema, pero sí me hace responsable que ese problema continúe o no continúe. Dime una cosa, Pablo, perdón que te interrumpa. Es que como padres no sabemos, dices que la mayoría no tenemos el sentido común, ¿no? O sea, la mayoría de las personas. Adultos. De los adultos, desgraciadamente. No entendemos que con el ejemplo estamos educando también a nuestros hijos. Si nosotros llegamos a golpear, a mentir, a robar, a gritar, a tener esas conductas que no estamos autorregulando y que pensamos, pues yo ya estoy grande, pues que se aguante, ¿no? Así soy. Y eso lo aprenden los chavos. A mí me preocupa en el sentido común y los adolescentes que están muy ávidos de respuestas inmediatas y de la gratificación inmediata. ¿Cómo haces eso? ¿Cómo cambias eso cuando no sé yo como padre expresarlo o enseñarles? Y es lo que yo quería decirte un poquito y quiero saltarme un poco y luego llego a lo otro, que es la adolescencia. Pues es una etapa del desarrollo humano y tú dijiste un poco de esto, donde adolecen exactamente de sentido común. ¿Y qué es la pubertad? Es un torbellino y remolino de hormonas, de sustancias que afectan todo nuestro cuerpo. O sea, de repente a los 13, 12, 13 años, los niños y las niñas, el cerebro se despierta y dice, tengo que echar hormonas que afectan los testículos y los ovarios y empiezan a formar hormonas que no nada más cambian nuestro cuerpo, cambian el cerebro. Entonces son cosas que hasta mi propio hijo me dijo cuando tenía 13, 14 años, ¿qué me pasa, pa? Que siento que este cerebro me estalla y estoy más irritable, más intolerante cuando era un niño lindo. Y son niños lindos que de repente se vuelven agresivos, desafiantes, rebeldes, te azotan, te hacen carotas y necesitan casi un cerebro subrogado, alguien que les coloque el cerebro otra vez, porque ¿para qué? Para tener sentido común. Y si yo soy un papá o una mamá que carezco de ese sentido común, yo digo, bueno, ¿y cómo le voy a dar eso a mi hijo, no? Y yo creo que una de nuestras labores religiosas como padres es aprender a escucharlos y entenderlos bajo algo precioso que se llama la validación de las emociones y los pensamientos de nuestros hijos. Validar quiere decir escuchar activamente la percepción de mi hijo, aunque no vaya con la mía. Claro. Aunque diga la estupidez que diga, pero yo poder hacer que él se sienta escuchado para que después entre un poquito mi sabiduría como padre. Pero si yo no lo escucho, ¿cómo pretendo ingenuamente que ellos me van a escuchar, no? Hay algo interesante aquí. Déjame comentarles algo que es dime, un tema muy importante. Nosotros cuando nuestros hijos nos hablan, muchas veces les respondemos en relación a nuestra propia historia. Nada más. Y en relación a cómo nos sentimos también como adultos, qué traigo adentro, si estoy de malas, si no estoy de malas, si tuve un buen día o no, o también cómo fui educada, ¿no? Cómo expreso ahora mi forma de educación con mis hijos, que tal vez no es la que yo hubiera querido, pero eso aprendí. Y entonces decimos, no, tú cállate, no sientas eso. ¿Cómo podemos ayudar o darnos alguna herramienta? Algunos tips, y es lo que yo quiero decirles. Y uno dice, ¿cómo voy a lograr darle sentido común y validar a mis hijos si a mí mismo no me validaron y no me escucharon de chico, ¿no? Y yo creo que sí, los hijos nos ponen, y la adolescencia, en lo que se llama la teoría del doble vínculo. O sea, te ponen un problema y tú tienes que responder. Y respondas lo que respondas, A, B o C, te van a romper la cara o te van a cortar la cabeza. Y entonces tienes que saber cómo escuchar activamente. El lunes pasado vinieron unos
papás con un niño con una problemática severa y me dice el papá, y hasta lo anoté aquí, la adolescencia es la selección natural del hombre, el que se pasa de listo, ahí se queda y no llega a viejo. Así me dijo el papá. Le dije, ¿sabes qué? Lo quiero apuntar porque se me hace maravilloso. Bueno, sí. la gente que nos escucha me va a preguntar cómo podemos crear sentido común en nuestros hijos. ¿Cómo? Sí, hay 5 formas que luego, si hay tiempo, lo desarrollamos. La primera es con unos buenos padres que validen lo que nuestros hijos dicen. La Empezamos segunda, con eso. vamos, Espérame, nos quedamos ahí porque nos quedan unos breves órale, segundos para irnos a un corte y regresamos con eso. ¿Qué órale, podemos hacer para darle sentido común a nuestros hijos adolescentes? No se órale. vayan, queridos amigos, regresamos aquí en Bien y Saludable. Volvemos. Seguimos aquí en Bien y Saludable y estoy hablando con el doctor Salomón Pulstignik. Él es neuropsiquiatra y psicoterapeuta infantil y de adolescentes, hablando del sentido común y de la adolescencia, que yo creo que es lo que más adolecen de sentido común si no tienes la guía adecuada. Y nos estabas comentando, querido Salo, de estas 5 formas de cómo ayudar a tener sentido común. Eso es, mira, hay 5 formas que el ser humano en general, no nada más los adolescentes, pueden ganar sentido común, principalmente los adolescentes, es como unos buenos padres proactivos, asertivos, con un gran sentido común, con una buena carga de dote de comunicación con sus hijos para validarlos. Vamos a decir que yo no tengo padres, bueno, una buena terapia también a veces, un buen guía que te lleve a crear sentido común. Vamos a decir que yo no tengo papás ni tengo terapeuta, bueno, un buen guía espiritual, un buen sacerdote, un buen rabino, yo no lo sé, que me cree un poquito. La cuarta es a través de una buena pareja. Una buena pareja puede hacer realmente que la vida que no funcionaba te cree mucho sentido común y son historias de éxito que tú dices, esta persona de veras iba arruinando su vida y de repente conoce a tal persona que le cambia la dirección de su vida. Y la quinta forma es a través de los trancazos de la vida, Ay, que esa yo no la compro, que yo no la compro porque conozco cincuentones y sesentones que siguen casándose con las mismas personas, que siguen haciendo los mismos negocios, terrible. Bueno, una de nuestras funciones religiosas en la vida es aprender a tragar, no a digerir, a tragar la porquería emocional de nuestros hijos, digerirla y echarla para allá atrás y no regresársela a los niños con nuestra propia porquería más la de ellos, pobrecitos. claro, Y para esto tengo yo que dejar como primera instancia, antes de darles cómo hacerlo, si es que nos da tiempo, si no, decirles nada más la introducción, es dejando de ser el papá. Si mi hijo llega y volverme casi el psicólogo por decir algo Martínez Palafox, ¿qué quiere decir esto? Que si mi hijo me llega y me dice una insolencia, una agresión, y yo me engancho, me voy a enganchar como papá si sigo siendo su papá, pero si yo soy el psicólogo Martínez Palafox y tengo herramientas, voy a poder validarlo, escucharlo y escuchar, ¿qué es validar? Es escuchar la percepción de mi hijo sin tratarla de cambiar y ya no me voy a enganchar. Entonces voy a poder tragar esa porquería sin personalizarla, porque ni soy su papá en ese momento. Voy a pensar que el vaso está lleno casi de toda esta lava de emociones y que si yo meto alguna de las prohibiciones que ahorita les voy a decir, las prohibiciones de la comunicación humana con los adolescentes, voy a hacer que eso explote. Entonces tengo que vaciar primero el vaso y luego meter. Algo que tengo que entender como papás, y los papás a veces somos muy collones, evitamos el conflicto y la evitación de conflicto en psicología siempre, siempre me va a llevar a más conflicto. Entonces, ustedes me preguntarán, ¿cuáles son las prohibiciones de la comunicación humana con los adolescentes? Y lo que yo he aprendido a través de todos estos años de dedicarme a esto, y que me lo han dado los adolescentes, ningún libro ni ninguna universidad. Yo le pregunto a todo adolescente que llega a mi consultorio, ¿cuáles son las 6 cosas que más te molesta que hagan tus papás cuando estás descerebrado, cuando estás enojado, cuando estás enchilado? La primera es preguntar cualquier cosa, aunque sea con cariño. Los niños les chocan las entrevistas, no toleran esto que estamos haciendo aquí, no las toleran. La segunda es el criticar, juzgar o ir en contra de lo que ellos están diciendo. Y más, si yo estoy diciendo que como padre tengo que abrir toda esta gama de que el niño saque toda esta lava y yo lo tengo que absorber, porque es muy injusto mandarlo a las escuelas o al psicólogo o a la gente de allá afuera, toda esa porquería emocional o cualquier cuestión emocional de nuestros hijos, la tenemos que tratar en la casa. La tercera cosa es justificarnos y defendernos ante lo cual nuestros hijos están diciendo. ¿Por qué? Porque justificación no pedida, acusación manifiesta. Entonces yo no me puedo justificar, aunque me digan lo que me digan, que soy el peor papá,
que nunca lo he hecho bien. Yo tengo que aprender a escuchar y entender que en otra ocasión, si quieren, les digo cómo hacerlo. La cuarta prohibición, cuando nuestros hijos están escupiendo todo esto, es echarles el sermón del deber ser a través de consejos, ejemplos y traer el pasado. Es lo peor que podemos hacer cuando un ser humano, y no nada más con los hijos, con las parejas también. ¿Y cómo le hacemos entonces? Espérame, la quinta cosa, ya brincaste, me encantó porque brincaste a la cuarta. Entre más pronto brincamos, más ineficientes somos en escuchar y validar a nuestros hijos. Ándale, ya nos vamos a tener que ir, nada más dime la quinta. La quinta es ignorar o darle el avión a los hijos y la sexta es calmarlos. Es lo peor que podemos hacer, calmar a nuestros hijos. Entonces ahí viene la pregunta, entonces, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Pues en otra ocasión me va a encantar que nos digas qué hago, pero yo creo que para mucha gente les queda mucho más claro el sentido común. Gracias, Salomón Pustilnik, gracias por acompañarnos, gracias, queridos amigos. Yo soy Ethel Soriano y por favor, para estar bien y saludable, cuídense.